¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Bajo Recinto, un espacio donde tratamos de conocer el otro lado, más allá del lado público de nuestros representantes. Hoy estamos con un legislador que ha recorrido todos o casi todos los puestos de la carrera política, ha sido funcionario, ha llegado a ser gobernador, ha llegado a ser después vicepresidente de la Nación, nada menos, y después pasó por las dos cámaras del Congreso. Es Julio César Cleto Cobos, a quien saludamos. Gracias, diputado, por estar hoy con nosotros. De todo el recorrido. Concejal no fue. No. Eso no. Ni intendente. Tuve actividad académica, antes de ser gobernador, era decano de la Facultad Regional Mendoza de la UTN. Eso lo sabemos, sí, así que fue, claro, y ese que recuerdo. Ministro de Obras Públicas. El mejor de los recuerdos, porque la verdad que es uno de los cargos que más disfruté en la vida, ¿no? de mi carrera. Y se mezclaba porque es político, en la universidad pública te eligen los claustros. Sí. Bueno, y me sirvió de mucha experiencia ese paso de administrar. Había sido ministro ya, entonces bueno, me sirvió mucho para cuando asumí gobernador. Ya sabía los problemas de educación, porque nosotros recibíamos a los chicos que cada vez venían más mal preparados. Era la época que se había pasado al sistema polimodal, entonces se habían perdido muchas materias de formación como matemática, física, historia, geografía, con ese auge que había de las tecnologías. Pero fue decano, ¿pero fue docente? Sí, profesor titular por concurso en 2 universidades, en la de Cuyo fui titular en 2 cátedras, en construcción y montaje industrial, ingeniería industrial, y en hidráulica general, en la ingeniería civil y en la tecnológica, en hidráulica general y aplicada. Obviamente que en distintas épocas, pero comencé de ayudante, concursé a JTP, adjunto, titular. O sea, hice una carrera desde muy joven, me recibí joven. Sí. Y bueno, y eso. ¿Es ingeniero civil? Soy ingeniero en construcción, ingeniero civil, y tengo posgrado en diseño de estructuras sismorresistentes. Son las carreras duras, ¿no? Son duras, son difíciles, pero hacen falta para el desarrollo y progreso del país. Y hay poco ingeniero. Y hay cada vez poco ingeniero. Bueno, hoy los chicos por ahí se buscan carreras más cortas, son carreras difíciles, que duran mucho tiempo. En mi época la media era 9 años de estudio, 52 materias. En la UTN la hizo, nosotros ¿no? lo achicamos. Yo estudié en la UTN, pero mi carrera docente fundamentalmente la hice en la Cuyo. ¿Era buen profesor? Sí, me gustaba. Yo creo que sí. Todavía andan mis guías y mis apuntes por ahí dando vueltas. ¿Y los alumnos qué tal? No, bien, bueno, ya han pasado muchos años, así que muchos alumnos son empresarios, han sido ministros, funcionarios, siempre me encuentro con algunos. Y en arquitectura también di clase, así que también me encuentro por ahí con algunos arquitectos. ¿Y por qué eligió la ingeniería? Bueno, en realidad el test, yo estudié en el Liceo Militar, ¿no? Era de internado, 5 años, y desde el tercer año nos empezaban a hacer test vocacionales y muchas pruebas. El test me dio medicina, y yo sabía que, sabía que me gustaba, pero también yo era muy bueno en matemáticas y era buen alumno en realidad. Entonces tenía un problema, porque cuando uno es buen alumno sacás buenas notas en todo. Entonces no sabés si te servís para abogacía, para medicina, para ingeniería. Pero me costaba mucho literatura, hacía mucho esfuerzo, así que yo sabía que para las ciencias blandas no iba a andar. Entonces me dijo, yo pensé mucho en la vida, ¿no? Del médico, a pesar que me gustaba, pero me gustaba la arquitectura, la ingeniería. Entonces me dice él, bueno, si no podés andar bien en cualquier carrera técnica, arquitectura te sugiero. Arquitectura era privada, y ya mis padres habían hecho mucho esfuerzo con el Liceo Militar, a pesar de que yo estuve becado, pero era un esfuerzo grande. Entonces bueno, voy a estudiar ingeniería. Y estudié en la UTN porque trabajé toda mi carrera en el Consejo de Ingenieros desde el segundo año. Y en la política no hay mucho ingeniero, en realidad. La mayoría está rodeado de abogados. Mira, en Mendoza se dio que el gobernador que me entregó el mando es ingeniero en construcciones también de la UTN. Y con el que competí para gobernador, que era el peronismo, el ingeniero Guillermo Anto, que fue diputado nacional. De acuerdo,
Yo había trabajado en el estudio del padre, porque el padre era ingeniero civil, y después competimos, y me acuerdo que nos querían hacer pelea, pero éramos amigos, claro. así que no nos peleamos. Bueno. ¿En la política tiene amigos en la política? Sí, Imagino que sí. amigos. Ahora me está esperando uno para ir a almorzar. Almorzar, sí. Lo que pasa es que yo también tengo amigos que no de la son vida, de la política, claro, sí. Entonces uno cuando llega a Mendoza, qué sé yo, prefiere abstraerse, porque si nos juntamos con los amigos de la política, lo único que hablamos es de política, ¿no? Y me lleva a lo que es y tome nomás, así Sí, lo no hay problema. liberante que se enfríe. Bueno, en casa me imagino yo que se habla mucho de política o no se habla, trata uno de desconectarse cuando llega. Se habla. Bueno, yo tengo de mi primer matrimonio ya 3 hijos mayores, tengo nietos, pero en mi segundo matrimonio tengo chicos. La mayor está estudiando ingeniería civil, Sí. se recibe, si Dios quiere, el año que viene, y Sí. otra arquitectura. Sí. Han salido Han sacado los genes, osmosis, claro. La vocación, ¿no? Mis hijos mayores, digamos, no siguieron ninguno ingeniería, Sí. a pesar que la madre también es ingeniera, ¿no? Claro. Pero uno se doctoró en el Balseiro de física, estudió en San Luis, no había en Mendoza esa carrera, y se doctoró. Después tengo la otra hija que es psicóloga y profesora de educación física, y la más chica, la primera tanda es Isabela. No, esa es la más Isabel. chiquitita, tiene 3 años todavía. Está bien. Todavía recién. Isabela es la más chiquita. Es la más chiquitita. Sí, la claro, cuarta. bien. ¿Y qué usted Pero se habla, obviamente, se sacan las dudas, pero no se habla mucho, la verdad que no se habla mucho. Me consultan más como ingeniero que otra cosa. ¿Ah, ¿no? sí? Y sí, Ah, sí. están estudiando ingeniería y arquitectura, así que... En Mendoza, ¿cuánto tiempo pasa en la semana? Porque es habitual que... Y bueno, ahora rara vez vine por el discurso del presidente del presupuesto, pero normalmente me vengo los lunes a última hora, pues siempre hay actividad, que uno, Claro. o reuniones o audiencias que le piden a uno ya. Entonces trato de irme los jueves a última hora, y bueno, pero a veces me tengo que quedar. Sí, depende. Pero alterno, ¿no? Pero normalmente los fines de semana en Mendoza. Recién mencionaba el hecho de que, bueno, pasó por el Liceo Militar. Nosotros recordamos siempre que, bueno, usted varias veces lo ha mencionado cuando fue aquellos proyectos para establecer una suerte de servicio civil, pero... lo hicimos en Mendoza, sí. Que lo hicieron Y en Mendoza, funcionó sí, muy bien. y que funcionó. Y bueno, el hecho de que, bueno, estuvo cerca, que este año justamente se dan las paradojas, se cumple 40 años, recién lo hablábamos fuera de cámara. Del acuerdo de paz. Del acuerdo de paz. Y usted tuvo se dio la paradoja. Usted es titular de la comisión del Grupo de Amistad con Chile. De Amistad de Chile, nos juntamos el martes a la mañana con el embajador de Chile. Sí. Se están organizando los 40 años de paz, así que se está activando esta comisión, que es el Grupo Amistad. Yo le he solicitado al presidente de la Cámara que se active la bicameral argentino-chilena, Claro. que ha funcionado bien. Y bueno, veremos a ver si esto se logra, porque me lo pidió el embajador de Chile, justamente porque quieren hacer algunos actos desde parlamentarios como también de intercambio con el Poder Ejecutivo, ¿no? Linkeaba este tema con el hecho de que, bueno, usted le tocó de cerca Me tocó de cerca ese conflicto con Chile. Yo en el año 78 había estado de acomodador en el Mundial en Mendoza. Claro, 78. Vestido de amarillo y pantalón negro, estaba en 6º año de mi carrera, Sí. tenía 23 años, y iba al día. Entonces terminé, rendí 2 materias, me quedaban 3 para recibirme. Sí. Y justo me llegó la cédula de incorporarme estuve en Campo de los Andes por el conflicto del Beagle, Claro. y después como oficial, ¿no? Subteniente de reserva. Por haber pasado por el liceo. Por ¿no? el Liceo Militar te recibís de bachiller y subteniente de reserva. Sí. Entonces nos incorporaron a la clase 55. Sí. Y terminé en el Paso Pehuenche, que es el paso que está más al sur de Mendoza. Estamos hablando del cercano año a Neuquén, año 70. 1978. Después del Claro. Mundial. Sí. Después del Mundial. Bueno, y ahí estuve a cargo Cerquita. de la sección apoyo del Regimiento 141. Sí.
Y bueno, y con 23 ¿Y qué se años siente? yo decía, ¿qué hago acá, no? Y bueno, y después asumiendo la responsabilidad de conducir soldados con morteros, con ametralladores, con todo. Porque aparte no era joda, digamos, No. ustedes sentían que Yo como oficial... estuvimos a 5 minutos mire, de... Sí. Yo a las 1 de la mañana habíamos parado, nuestro regimiento estaba en Río Chico, que está a unos 40 kilómetros de la frontera. Una compañía se adelantó, era la mía, a 7 kilómetros. Y a las 1 de la mañana levanté la compañía, yo era segundo jefe, era el jefe de compañía, un oficial de carrera, después venía yo, el capitán García, y movilizamos a la compañía a la frontera. Era el día 22 de diciembre. Sí. Y yo como oficial conocía los planes, así que teníamos que invadir Chile. Esa Esa era era la misión que teníamos, por lo menos en nuestro regimiento. ¿Qué era? ¿Era avanzar sobre Era avanzar, territorio? llegar a la laguna del Maule, artillería estaba a 14 kilómetros de nosotros, yo tenía morteros, iba abriendo el camino formación militar la que tuve, que me costó actualizarla en su momento, pero la necesidad y por la responsabilidad, tenía muchos soldados de mi edad, eran la mayoría correntinos los soldados que yo tenía a cargo, ¿no? Y después los suboficiales que me acompañaban eran de Tucumán y tenía suboficiales de gendarmería. En ese momento, ahora que es un tema que estamos tratando, el rol de la Fuerza Armada, gendarmería dependía de las Fuerzas Armadas. Claro, estamos hablando... En la época de Alfonsín, claro, en el año 78 dependía, o sea, era un arma que dependía y yo tenía... Bueno, de hecho fueron ellos los que me avisaron el 8 de enero, después que se firmó el Acuerdo de Paz, que venían chilenos, yo estaba reemplazando pero estaba a 300 metros de ahí, y fui y me encontré con 3 chilenos. Fue la primera vez que nos encontramos. Bueno, establecimos un diálogo, después obviamente me hicieron todo un interrogatorio, la plana mayor del ejército, y después al otro día apareció la plana mayor de Chile y la nuestra, pero ya había un plan de desmovilización, pero mientras tanto estábamos en guerra, ¿no? Eso era cerca de las el 8 fiestas. de enero se firmó, claro, Navidad, Año Nuevo la pasamos allá. En vísperas, claro. Claro, Navidad, Año Nuevo la pasamos allá, y el 8 de enero se firmó por intervención del cardenal Zamoré. Zamoré, sí. Y Juan Pablo II se firmó un acta acuerdo donde se llevaba a La Haya, bueno, era todo un proceso que después Alfonsín lo logró destrabar con inclusive un referéndum, ¿no? Claro, Votamos en ese momento. 4 años después se llegó a la guerra directamente. Y después se llegó a la guerra, así que yo estaba atento, digo, en cualquier momento. Lo citaban, claro. Nos llamaban, sí. Así que estuvimos muy atentos. Perdí ahí un compañero, Casco, que había seguido la carrera militar y murió ahí en Malvinas. Casco, son los recuerdos. Y después, ¿cómo uno en qué momento se mete en la política? Ya estaba... Lo mío fue algo producto del que se vayan todos, ¿no? Porque yo había sido ministro un año y vuelvo a ser decano. Y había hecho medianamente una buena gestión como ministro de Obras Públicas. De Obras Públicas. Pero fui electo decano, así que, bueno, apareció por ahí mi nombre. En realidad me pide el gobernador de entonces que le armara la propuesta de gobierno. Como yo estaba en el ambiente de universidad, todo, digo, necesito 6 meses. Bueno, armé una propuesta, me junté con los ministros entonces, veníamos de la caída de la Rúa, era difícil, ¿no? Bueno, el gobierno era radical. El que estaba gobernando ya eran radicales. Iglesias. Sí. Y bueno, y terminé medio que después era entre Ernesto Sani y Julio Cobo. Yo presenté la propuesta, gustó, tracé 3 ejes, qué sé yo, y bueno, y después acordamos, Ernesto Sanz fue de senador, Iglesias de diputado nacional, porque no podía por la Constitución ser senador, y bueno, yo terminé asumiendo, arrancamos 20 puntos atrás. Pero digo yo, con responsabilidad del rol
que había asumido, me conseguí una traf y me recorrí, creo que hice 40.000 kilómetros en la provincia. Sí, sí. Y empezamos a subir, que competía con el que era amigo mío, que había trabajado en el estudio con él. Claro, El padre era ingeniero civil, yo trabajaba cuando era estudiante en el estudio. Bueno, y ganamos por 7 puntos, solo UCR íbamos. Sí. Así que, bueno, fue una cara nueva era para en ese entonces la política. Lo que pasa es que te metes ahí y después te cuesta salir. Sí, es más, cuando yo terminé de vicepresidente, dije, no quiero más, no fui candidato a nada. Claro, sí, recuerdo. Me saqué la matrícula como ingeniero el otro día, volví a la ingeniería, sí. y a los 2 años otra vez con la historia, que las encuestas, qué sé yo, entonces... Y volver, ¿cómo no? Y volvimos al rol de diputado, después senador y ahora diputado, y ya creo que ya acá termino. Ya está. Me hablaba recién de cuando le tocó recorrer mucho la provincia, sí, en auto. ¿Usted, los viajes habitualmente de Buenos Aires a Mendoza son en avión o...? No, en avión. Me gusta manejar en auto. Sí. He viajado únicamente por ahí cuando había un paro, había una circunstancia o que tengo que llegar, sí, y no hay avión, no hay paro, bueno, me vengo en el auto, no me cuesta nada. Pero son 14 horas más o menos, sí, son 1.000 kilómetros, 1.070 kilómetros. Pero yo recuerdo que hay un viaje que hace en auto, ¿cuándo fue? Y debe haber sido después del 17 de julio del 2008. Claro, bueno, pasaba lo siguiente. Yo me acuerdo que yo vivía en Ezeiza, sí, terminamos esa votación a las 5 de la mañana. Sí. Me acuerdo que me tomé una pastilla para dormir, que yo nunca tomo, pero que venía con un estrés grande. Si alguna vez... Y yo si me acuesto después, a las 2 de la mañana, ya me cuesta dormir, ya paso largo. Sí. Pero quería descansar. Me tomé una pastilla, pero a la hora siento un montón de ruido. Y claro, estaba lleno de cámaras de televisión, claro, casa, autos, gente. Entonces, bueno, en ese momento digo, bueno, voy a las cámaras, le digo a mi señora, estaba con 2 hijos, mi hijo estudiaba en San Luis, y digo, bueno, enfrento las cámaras, que yo, pero mira, por las dudas, claro, nos encontramos en Luján, pues no me voy a ir al aeropuerto con todo este lío, qué sé yo, y de última, mi tío, mi padrino, es de Chacabuco, mi mamá es de Chacabuco, entonces digo, nos quedamos en Chacabuco, después lo dejamos a mi hijo en San Luis. Pero claro, no sé quién pasó la información y se enteraron, y bueno, me costaba avanzar, así que ni se me ocurrió meterme a Chacabuco. Claro. No salía más de ahí, para colmo toda. Productor, mi abuelo era productor, cosechaba con las máquinas, tenía máquinas para la cosecha, todo, ¿no? Mi abuelo en Chacabuco. Así que, bueno, seguí viaje y lo hice en auto, pero fue una necesidad... Porque, digo, el aeropuerto va a ser un lío, va a ser peor. Totalmente, claro, sí, claro. ¿Y eso? Tenía a mi hija allá, estaba con mi hijo y la novia acá, así que digo, bueno. ¿Usted tenía en esas horas previas a ese discurso que yo lo estaba repasando hoy y bueno, la historia me juzgará y todo eso, ¿había preparado esas palabras? Nada, me surgió. Estaba muy nervioso, obviamente. No era se notaba. más, ¿no? Y yo tenía mucho diálogo con el senador Pampuro, entonces. Sí. Y él me dice, tratá de estirar para ver si yo convenzo al bloque, Pichetto representante. Claro. Siempre nos acordamos después, ¿no? Los años no han unido, ¿no? Sí. A ver si lo puedo convencer al bloque, pero no quería saber nada, porque bajaba la orden directa la presidenta y no querían saber nada. Pampuro inclusive se quería retirar para que yo no tuviera que desempatar. Entonces cuando yo veo que me hace señas así que ya no va para más, entonces yo dije que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco, mi voto no es positivo. Y no sabía si lo había hecho bien, no sé lo que me... Y a él, claro, entonces y aclaró. Lo aclaré. Aclaró, sí. Pero bueno, fue un momento... Cosa que yo había querido que no llegara a esa situación. Sí. Durante mucho tiempo le mandé nota a la presidenta, le dije, mira, ha sustituido el impuesto a los vinos espumantes, a cambio de inversiones, ¿por qué no hacer lo mismo? Lo hablábamos con Pichetto el otro día en la sesión de los jubilados, que se acordaba, pero si era retocar un poquito, habían 5 proyectos para...
Bueno, pero viste, cuando a veces te empecinás con una cosa sin escuchar el resto, sí, claro. terminás con problemas, ¿no? Ahora con Pichetto, bueno, claro. Después, porque eso lo subsanaron, nos ¿no? vio charlando y nos sacó una foto y subió, todo pasa, subió los dos, ¿no? Sí. Entonces me dice, no, vos te equivocás, y yo con Julio tuvimos un diálogo, y la verdad... Porque después, claro, convivieron... Pero convivimos todos 4 años, casi 4 años y medio, pero... Claro, ¿fue en 2008 esto? Todos los miércoles, o miércoles por medio teníamos sesión, y convocaba labor parlamentaria, y eran sesiones ordinarias, no eran sesiones especiales, claro. que yo le digo siempre a Martín Menem, tenés que volver a las sesiones ordinarias, porque si no es toda una olla a presión y terminan todos pidiendo sesiones especiales porque los temas es la única forma que salgan, ¿no? Claro. Pero allá, a pesar de todo, nosotros teníamos sesiones a lo sumo cada 15 días, y si no, casi toda la semana. Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos, me imagino que para ustedes también. Estaba con su hija durante ese... No, mi hijo. Su hijo. Mi hijo, mis 2 hijas estaban en Mendoza. Ajá. Estaba con la novia él y mi hijo que había venido a San Luis. Siempre él no le gusta el tema de la política, pero siempre en los momentos duros está. Está. Y bueno, y finalmente después, llegó a ser la persona más estuvo al tope de las encuestas, sí, obviamente, sí, en ese momento, pero bueno, es así. En un tema difícil, muchos consejos me decían, renunciar y qué sé yo, y venís de senador, claro. Volaba en las encuestas, pero yo digo, mirá, ya le pasó al país con la salida de Chacho Álvarez. Claro, no era para eso. Yo no soy un tipo, respeto mucho la institucionalidad, le digo, mirá, a mí me eligieron por 4 años, voy a cumplir, pase lo que pase. Bueno, me dediqué prácticamente al Senado, a pesar de que reemplacé 184 días a la presidenta, firmé un solo decreto, que fue el duelo de Alfonsín, justo me tocó despedirlo a mí, porque estaba la presidenta entonces en el G20 en Londres, la llamé por teléfono, no teníamos ni diálogo, pero en ese caso la llamé, le dije si quería venir, esperábamos, no, ella se quedaba allá y bueno, y firmé el decreto yo. ¿Y diálogo tenía, al día siguiente hablan? No, en casa de gobierno. Al lunes, a la semana siguiente. Yo le mandé una notita pidiéndole una reunión para ver cómo restablecíamos esto, el diálogo, qué sé yo. Le adjunté con una nota, mucho error de ortografía. Yo recibí un montón de cartas en ese momento, ¿no? Sí. Y entonces le puse ese modelo nota, mucha gente como esta me ha escrito en esto, sería bueno que nos juntáramos. Bueno, nos juntamos, estaba Sergio Massa, Randazzo y ella. Así que entré yo solito ahí. y bueno, pero no, quedamos, ella quedó en una relación, vamos a estar institucional, pero ahí ya estaba, hasta aquí habíamos llegado. Así que bueno, hay que presidir el Senado, ¿no? Así fue. Nos queda poco tiempo ya. ¿Cuáles son los pendientes que uno tiene en la vida? Digamos, no en la política ya necesariamente. No, a mí, a ver, los pendientes, yo de lo político ya estoy... Ya está hecho, ya está. La verdad que dentro de todo me he ido bien, me gusta hacer la vida de un ciudadano más en Mendoza, me gusta el deporte, ando en bici, camino, me gusta tomar un cafecito también, tipo la vida normal. Sí. Y esto para mí es algo que no lo quiero perder. A lo mejor el pendiente que tengo, como yo viví todo un trajín en mi vida, estudié, trabajé, me recibí, te casaste, hice la casita, todo con mucho esfuerzo. Cenaba a veces en el auto porque daba clases hasta última hora. Era una vida desde que empecé la carrera. Mi padre, me acuerdo, llegaba a la noche y me quedaba dormido sobre el tablero y me despertaba con un mate, ¿no? Así que, digo, por ahí le quité tiempo a mis hijos, la primera tanda, y eso fue el pendiente. Y ahora la vida me dio una nenita, tiene 3 años, así que le estoy dando todo el tiempo que puedo y todas las mañas también. Perfecto. Gracias, diputado. Ha sido un placer.